Bueno, y vamos con nuestra primera ponente, diseñadora tipográfica, viene de Londres, aunque es norteamericana de nacimiento, Spike Spondick, y actualmente ocupa el puesto de Senior Typeface Designer en Monotype. Su trayectoria profesional incluye casi una década de trabajo en Dalton Mad, 2 años en Colophon Foundry, que son fundiciones tipográficas de muchísimo renombre, ambas con sede en Londres. Ella se define como una diseñadora multidisciplinar en todo lo que tiene que ver con la tipografía, pero que siempre intenta que su trabajo sea memorable. A lo largo de su carrera ha colaborado con agencias internacionales en diseño de tipografías para marcas de todo tipo y ha sido galardonada en multitud de ocasiones. Algunas de sus tipografías, además, la podéis encontrar en Adobe Fonts, incluso en vuestra tote bag tenéis la tipografía Kibitz, que es una serif de alto contraste diseñada sobre todo pues, para display. Y como novedad este año contamos con Alberto, que va a ser un intérprete para que no se os escape nada de la ponencia de Spike. Curiosamente, Alberto y yo hemos descubierto que estudiamos juntos, estas cosas que tiene la vida, nos hemos reconocido, que no es poco, 30 años, te reconoce, ya te digo yo que no es poco. Así es que un fuerte aplauso para los dos. Spike. Okay, I think we're on. Bueno, vamos a empezar. Thank you. I'm Spike. Sal, Anna, thank you for the warm welcome. Sí, bueno, se llama Spike. Salva, Ana, muchísimas gracias por la bienvenida. Vamos a hacerlo así en consecutiva. Ella va a hablar, luego voy a hablar yo. So, yes. Good afternoon. And I'm Spike. This is the extent of my Spanish, I'm afraid. Dice que es Spike, así que este es todo el español que sabe. Without my Google Translate. Bueno, menos mal que está Google Translate. I'm here to talk to you today about type. Hoy está aquí para hablarnos sobre tipografía. I didn't start out my career as a typeface designer. No empezó su carrera como diseñadora tipográfica. It's taken many twists and turns. I started out in branding design. Su carrera, digamos, ha dado muchas vueltas. Ella empezó haciendo branding, diseño de branding. I studied interior design in college. Estudió diseño de interiores en la universidad. And I've lived all over America. Cleveland, Ohio, San Francisco, California, Portland, Oregon, Washington, D.C., Dallas, Texas. Ha vivido en muchas partes distintas de Estados Unidos, en Cleveland, Ohio, en Washington, D.C., en Dallas, en California, and so, en Portland, Oregon. Yeah. So I studied interior design, as I said, and I spent a lot of time at a branding agency designing exhibition designs. Entonces estudió, como ha dicho antes, en la universidad diseño de interiores y empezó trabajando en diseño de branding, por ejemplo, diseñando estos expositores. I also designed footwear displays in retail stores. También ha diseñado, por ejemplo, expositores para calzado en tiendas. I designed some three-dimensional invitations for parties. Ha diseñado también algunas invitaciones para fiestas tridimensionales. And for a while, I was a freelance designer, and I did all sorts, really badly designed websites and illustrations. Entonces, bueno, un tiempo fue autónoma y se dedicaba a hacer diseño de páginas web que estaban muy mal diseñadas. And in 2005, I moved to London, and I studied, earned a master's degree in the creative practice for narrative environments. Y luego, en 2005, se mudó a Londres y estudió un máster en práctica creativa para entornos narrativos. And so here was a project that I did with a colleague in my university where we designed a wayfinding system for the Dan Flavin lighting exhibition at the Hayward Gallery in London. Y aquí tenemos un ejemplo real de un proyecto que hizo con un compañero de clase, que era una especie de sistema de orientación para la exposición, digamos, de iluminación para la exposición de Dan Flavin en la Galería de Arte de Hayward. So clearly I was all over the place as a designer. I did everything. Así que se puede decir que ha hecho un poco de todo como diseñadora. But now I make type. Pero ahora hace tipografía.
In 2011, my life turned upside down in a very good way. En 2011 su vida dio una vuelta, dio la vuelta de una forma buena, en un sentido bueno. I was struggling as a freelance designer. I was very poor. I wasn't in a very happy place. Entonces estaba pasándolo un poco mal como diseñadora autónoma, era muy pobre, digamos que no estaba en una situación buena. And I was looking through the newspaper and I saw a job advertisement for a hinter position at Dalton Mag in London. Entonces estaba mirando el periódico buscando trabajo y vio un anuncio para un trabajo de hinting técnico en una fundición, en la fundición de Dalton Mag. So basically, if you don't know what hinting is a mathematical way that fonts can snap to a grid so they display properly at different sizes on a screen. Así que para aquellos que no sepan lo que es el hinting es una instrucción matemática que se añade a una fuente para distorsionar el contorno de un carácter a determinados tamaños, para que se pueda ver bien en distintos tamaños de fuente. So I was invited in by Bruno Mag for an interview, and he looked at my portfolio and he said, "You're going to be really bored as a hinter. Do you want to be a designer?" Así que tuvo la entrevista con Bruno Mag y Bruno vio el portfolio que traía y le dijo, bueno, como hinter te vas a aburrir muchísimo, así que ¿qué te parece si te ofrezco un trabajo como diseñadora? So that moment, somehow he offered me a job, and I had no experience as a typeface designer. He just said, "I can train anybody to be a typeface designer," and it was my lucky day. Así que ese día, digamos, tuvo suerte y le ofrecieron un trabajo como diseñadora tipográfica, no tiene ninguna experiencia, pero fue su día, le encontró ese trabajo. Porque Bruno le dijo que él podía formar a cualquier persona como diseñadora tipográfica. So here in this building in Brixton, on the 9th floor, I spent about 9 years training to be a typeface designer at Dalton Mag. Así que en este edificio, en Brixton, en la planta 9ª, ella pasó 9 años aprendiendo a ser una diseñadora tipográfica. So I was thrown into the job right away. I didn't know how to use glyphs. I didn't know how to use FontLab. I had no idea how to even design type, as you can see from these sketches. I knew nothing about lettering and type. Así que, bueno, se entró de lleno en el trabajo. Cuando llegó, ella no tenía conocimientos formales sobre diseño tipográfico, no tenía ni idea de cómo utilizar FontLab, ni Glyph, ni nada, como podéis ver aquí en estos bocetos que hizo al principio cuando empezó a trabajar allí. So my first project was to design extra punctuation for the Tottenham Hotspurs, and they're a football team in London. Así que su primer proyecto de diseño fue diseñar unos caracteres de puntuación que faltaban para el club de fútbol de Tottenham, los Hotspurs. But this was a really good exercise because the typeface was already designed. I just needed to design some of the extra characters that weren't in that glyph set already. Y esto fue un ejercicio muy bueno, un proyecto muy bueno para ella, porque realmente la tipografía ya estaba creada, lo único que faltaba era añadir algunos caracteres de puntuación que faltaban. So those hand sketches turned into the punctuation, these sketches, and that's what I managed to do on my first project. Así que estos bocetos que hizo a mano, que vemos abajo, al final se convirtieron en estas fuentes que vemos arriba. Eso fue lo que consiguió hacer en su primer proyecto. So basically, over the 9 years and my time now with Colophon and Monotype, I'm now designing typefaces for some of the biggest brands in the world, including Instagram and Lego. Así que a lo largo de estos 9 años que lleva como diseñadora tipográfica, ha pasado también por otras empresas como Colophon o como Monotype y ha diseñado fuentes para algunas de las marcas más importantes como por ejemplo Instagram o Lego. And of course, over this course of time, one of the most important things I've learned and learned how to do is
give fonts emotions. Y por supuesto, una de las cosas más importantes que he aprendido es a darle emociones a las fuentes. So, I don't know, think about it. How do any of these fonts make you feel? Así que si pensamos cómo os hacen sentir estas fuentes, Do they make you feel joyful? Do they make you feel hungry? Do they look intelligent? os hacen sentir alegres, os dan hambre, pensáis que son inteligentes. So this is a selection of fonts that my colleagues and I designed for Instagram. So when you're scrolling through your reels and stories, these will come up as some of your choices. Así que estas son algunas de las fuentes que sus compañeros y ella han diseñado para Instagram, de forma que cuando estáis viendo las historias y los reels, pues aparecerán algunas de estas fuentes. And so each one is designed for a different audience, for a different occasion, and they were all commissioned to speak a different voice. Así que cada una, digamos, distintos tipos de fuentes se han diseñado para distintos públicos, para distintas ocasiones, y la idea es que cada una tiene su propia voz. So this is Libra Baskerville, and according to Canva and its users, it's considered the most trustworthy typeface that consumers have. Este tipo de letra que vemos aquí se llama Libre Baskerville y según Canva es la fuente percibida como la más fiable por los consumidores. And so what makes it look trustworthy? Oftentimes it's a serif. Serifs are trustworthy. They want, they express authority. ¿Y qué es lo que hace que den esta percepción de ser fiables? Pues bueno, a veces se debe a que se utilizan serifas. Las serifas hacen que, digamos, se perciban como algo muy fiable y por eso, pues, es así. And so it's also because serifs are legible, and legibility is trustworthy. And typography really does matter. Entonces, ¿por qué se consideran tan fiables? Porque son muy legibles, se pueden leer muy fácilmente y esto inspira confianza, es decir, que la tipografía importa. And so how do we know it matters? And basically, Monotype teamed up with a neuroscience company called Neurons, and we studied type and tried to get really hard data scientifically to prove why fonts make us feel. ¿Y por qué sabemos que la tipografía importa, que las fuentes importan? Bueno, pues porque Monotype se ha hecho una colaboración con una empresa de neurociencia que se llama Neurons y han investigado específicamente el aspecto emocional de las tipografías. Han buscado datos objetivos que demuestren que la tipografía importa. And the challenging part is that fonts and the way they make you feel is very subjective. Y la parte desafiante, el desafío es que las fuentes y la forma en que nos hacen sentir es algo muy subjetivo. And it's also cultural, and it's also maybe generational, depending on age. So it's very hard to find hard data that can prove why fonts make us feel. Y también hay aspectos culturales, hay aspectos generacionales, puede depender de la edad del público. Es decir, que es complicado encontrar datos que demuestren de forma objetiva cómo nos hacen sentir las fuentes. And at work, and this can help you as well, is we often make a brand axis map, and we place fonts in different areas on an axis and see, does a font somewhere fall into approachable and contemporary, or is it contemporary and luxury? And this often helps us try to establish what makes a font feel a certain way and also how it relates to the client and how they view the fonts. También a veces se hacen estos ejercicios de crear como una especie de eje, un mapeo de distintas fuentes y las vamos ubicando según cómo nos hacen sentir o qué percepción nos dan. Y esto a veces pues, nos puede ayudar a encontrar el tipo de fuente que queremos para un objetivo concreto.
And so the results confirmed everything we already knew about how fonts tap into our emotions, and it gave us the hard data that we were looking for as well. Y los resultados de esta colaboración que han hecho con esta empresa de neurociencia, pues han digamos, respaldado los datos que ya tenían y han ayudado a entender mejor cómo nos hacen sentir las fuentes. And so, what we learned is type makes your message memorable. Y lo que hemos aprendido es que la fuente hace que tu mensaje sea memorable, Type makes your customers feel secure. hace que tus clientes se sientan seguros y seguras, And ultimately, type can give a brand a competitive edge. y en última instancia la fuente puede hacer que una empresa tenga una ventaja competitiva. Another issue that we run into as well is that the words we used to use to describe typefaces are outdated, and now we're starting to describe fonts with feelings and emotions and characteristics. Otra cosa que ha ocurrido es que los nombres de los tipos de fuentes pues se han dado cuenta de que al final se han quedado un poco obsoletos y ahora se opta más por usar nombres para los tipos de fuentes que tienen más que ver con cómo nos hace sentir o por alguna de sus características. So I want you to think about this. What's your favorite typeface? Así que, And how does it make you feel? Does it make you smile? Does it convey trust? Or is it just completely neutral? y bueno, quiere que penséis sobre cuál es vuestro tipo de fuente favorita, cómo os hace sentir, si es algo neutro, si os hace sonreír. My favorite typeface is Cooper Black. Su tipo de letra favorita es esta, Cooper Black. And maybe it's nostalgia. I grew up in the 70s in America, and it was everywhere. Entonces quizá un poco de nostalgia, porque ella se crió en Estados Unidos en los años 70 y este tipo de letras se encontraba por todos lados. And what I love about Cooper Black is that it's probably one of the most diverse typefaces I can think of in the world, where it can be the logo for my favorite children's candy, and also on posters for adult films back in the 70s. Y lo que más le gusta de este tipo de letra, la Cooper Black, es que es muy diversa. Tanto se puede encontrar para el envoltorio de un caramelo para niños, como se usa para el título de una película porno. And so, I think just, maybe think about, do other fonts, can you think of trigger nostalgia for you? Y quizá podéis pensar también en otros tipos de fuentes que también desencadenan o generan esta nostalgia en vosotros. And also just think about how fonts make you feel, and just remember, as I keep saying, typography matters. Y en definitiva, pues eso, podéis reflexionar cómo os hacen sentir los distintos tipos de fuentes y, como he dicho antes y vuelvo a repetir, porque la tipografía importa. Cool. So let's look a little bit closer and see maybe in more details and more fun details of how fonts can express emotions. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle, pues, cuáles son los sentimientos y las sensaciones que generan que la tipografía, también en la parte divertida de la tipografía. So curves can be really warm and friendly. Las curvas pueden ser muy cálidas y amistosas. And when I was working with Colophon Foundry, we had Headspace come to us. And if you don't know Headspace, they are an app that encourage mindfulness and meditation. Cuando trabajaba en la fundición de Colophon, pues Headspace se puso en contacto con ellos. Para aquellos que no sepáis lo que es esta empresa de Headspace, es una aplicación que se usa para meditar y para centrarnos más en la atención plena y el bienestar. And they were already using Colophon's typeface, Aperçu, which they just bought off through our library. But they came to us to modify the typeface a little bit more to make it more bespoke to Headspace and to offer a little bit more warmth than it already had.
Y bueno, en Headspace ya utilizaban un tipo de fuente de Colophon que se llama Aperçu, pero querían cambiarla un poco, querían conseguir un tipo de fuente que fuera más específica para Headspace y que fuera más cálida. So really, you can change a typeface with only a few minor adjustments. Y realmente se puede cambiar un tipo de letra con algunos retoques bastante pequeños. So here we went from, if you look at the M, we made, instead of the M being straight, we gave it splayed legs. Si nos fijamos en la M mayúscula, pues veis el pequeño cambio que hicieron, la abrieron un poco. So, instead of the M, I like to look at typefaces as if they have a personality and they are this being. And so instead of sitting up straight in its chair, he's kind of in a recliner with his feet up instead. Y digamos que a ella le gusta imaginarse los tipos de letra como si fueran una persona que están de pie o como si tuvieran personalidad. Entonces, la primera opción le parecía que estaba como muy rígida y la otra opción pues le daba más la sensación de que se está como un poco reclinada en un sofá. And we also added a tail to the L, and again, just adding some softer details to the typeface. Y también, por ejemplo, le añadieron un poco de cola a la L, retocaron algunas cosas para para que tuvieran una percepción diferente. And since we added a tail to the L, we also added to the A. Entonces le añadieron un poco de cola a la L, también a la E. And we make the Y softer. También hicieron que la Y fuera un poco más suave. And the sharp detail on the T was a little bit too aggressive, so we got rid of that. Y también el detalle de la parte superior de la T le parecía muy agresivo, así que lo eliminaron. And for an extra bonus, we gave the K a little bit of a kick. Y también, para puntos extra, le dieron a la K una pequeña patada. So just with a few changes, we managed to give Aperçu, the library typeface, a lot more personality and softness, and it's a lot more bespoke to Headspace. Así que con unos pequeños retoques consiguieron darle a Aperçu consiguieron personalizar Aperçu para Headspace y conseguir que fuera como más suave y más acogedor. And I think they look fantastic with the new graphics and in-app and online. And it was just a really exciting project to work on. Así que bueno, creo que al final ha quedado muy bien cómo se ve esta fuente en la aplicación y en la versión online y bueno, está muy contenta con el resultado que han conseguido. So as we said earlier, serifs are trustworthy. Y como hemos mencionado antes, las serif, pues digamos que te expresan mucha confianza, son muy fiables. And so Pets at Home is a pet care brand in the United Kingdom. Así que bueno, Pets at Home es una marca de productos para mascotas en Reino Unido. And we worked alongside Nomad Studio in London and worked on a new bespoke typeface for the Pets at Home rebrand. Y trabajaron con una empresa que se llama Nomad Studio en Londres para conseguir una nueva tipografía para Pets at Home. And so our challenge was to design a typeface that was trustworthy, but was also warm and friendly. Así que el desafío era conseguir un tipo de fuente que inspirara confianza y al mismo tiempo fuera. Sorry, you said that the challenge was to design a typeface that was both trustworthy, but then also playful and expressive. Entonces el desafío era conseguir un tipo de fuente que inspirara confianza, pero también fuera como juguetona. So what we did was we had playfulness with bowed diagonals, and we had playfulness with some of the letter forms, the soft letter E, but we brought in the trustworthiness with just adding a serif. Así que bueno, jugaron un poco con el tipo de letra, jugando un poco con la U y con la V,
y también utilizando un poco de serifas para hacer que se percibiera como que inspiraba más fiabilidad, más confianza. And so in the end, we designed 3 weights for this typeface. And I think we really managed to find a balance of eccentricity and trustworthiness and reassurance all at the same time. Entonces, al final, diseñaron como 3 tipos de letras diferentes para este cliente, para Pets at Home, y consiguieron que tuviera un toque de excentricidad, pero inspirara confianza al mismo tiempo. And basically, you can see here that the typeface is used in a variety of applications. So it really had to be hardworking to manage to work for signage, for not memes, but like advertisements in Instagram, but also important messages like getting your pet microchipped. Y como veis, este tipo de letra tenía que funcionar bien en muchas situaciones diferentes, porque tenía que funcionar bien tanto en la aplicación como en anuncios o información que se le daba a los clientes, pero también se usa, por ejemplo, cuando el propietario de la mascota recibe la notificación de que tiene que poner la próxima vacuna. All right, so bold fonts, as we know, are quite powerful. Y bueno, como sabemos, la negrita es bastante poderosa. Bold fonts are powerful because they take up a lot of white space and they shout. Y es así porque ocupan mucho espacio y como que gritan. Angles can create a sense of movement, and unusual letter forms like the K can create some intrigue in a design. Y digamos una letra como la K puede crear cierta intriga. So this is a custom font we developed for Moju drinks, and they do juice shots for vitality and immunity and gut health. Y esto es una fuente que han hecho específicamente, la han personalizado para las bebidas, para la marca de bebidas Moju, que es una marca de bebida que son como pequeños chupitos que te tomas de vitalidad, de bebidas saludables, de algo que te hace sentir bien. And so basically, bold all caps labeling can be really attention grabbing, especially in very tiny packages. Entonces se usa la negrita porque la negrita puede llamar mucho la atención, sobre todo cuando se usa en formatos muy pequeños. And so this system included 3 expressive styles, and they all worked together. So we had a bold headline, a medium headline, and then we had a lightweight that took on the fine print, and it was inspired by prescription bottles. Entonces aquí vemos 3 estilos distintos que diseñaron para Moju. Vemos uno que es más en negrita, otro es más tipo headline y otro es más ligero. Y la inspiración para estas fuentes viene de las recetas médicas. And you don't see this very often, but unicase fonts can be really friendly. Y bueno, esto no lo veis muy a menudo, pero las fuentes unicase también pueden ser muy agradables. And so Asda is a UK-based grocery store. It's one of the biggest in our country, and it has a tremendous heritage and is loved by the UK public. Entonces, pues tenemos la cadena de supermercados Asda, que es una cadena de supermercados muy querida en Reino Unido y que, digamos, tiene un enorme patrimonio y es muy conocida por todo el público británico. And so the key here was to represent northern hospitality of the UK geography in a typeface. Y aquí el objetivo era conseguir expresar la hospitalidad que tiene el norte de Inglaterra, pero en un tipo de fuente. The northern people from northern UK have a reputation for being quite conversational and chatty and very down to earth, and so we represented that through using unicase typeface. Entonces, la gente del norte de Inglaterra tienen fama de ser gente como muy hospitalaria, muy simpática, muy acogedora, y esto es un poco lo que querían representar
con este tipo de fuente para ASDA, And utilizando Unicase. so we used an A, E, Y, U as the unicase in the all caps headline. And we also had a lot of gestures that felt like sign painting and letter sign writing. Entonces, como veis aquí, han utilizado este tipo de letra para la A, la Y, la U, la E, y un poco hay algunas características que tienen estas letras que te hacen pensar en como carteles escritos a mano o tipografía, caligrafía y tal. And it was basically meant to represent just going to your local grocer and the hand-painted, just the hand-lettered signs that you would see at the local grocer at the market, or at the market. Es como cuando vas a la frutería de tu barrio y las cosas están escritas a mano, pues un poco ese tipo de sensación en la que querían representar, pero en este caso yendo a un supermercado. And yeah, so I think with all of these elements, we encompassed Northern British hospitality overall. Así que con todos estos elementos lo que han buscado es representar esa hospitalidad del norte de Inglaterra en general. Some fonts can actually be happy and make you smile, and they can almost look like they're smiling. Y algunas fuentes también pueden hacerte feliz, hacerte sonreír, y de hecho algunas parece que están sonriendo. So this is the E from Blenny, which is a typeface that I designed in 2014 at Dalton Mag. And this was only 3 years into my career. Así que aquí vemos la letra E de la fuente Blenny, que ella diseñó en 2014, cuando trabajaba en Dalton Mag, es decir, cuando llevaba solamente 3 años trabajando allí. And yeah, so it's quite obvious that I was quite a beginner if you look at the top row, because those are some pretty rough sketches. But it's nice to see how fonts develop and how they start to take on the personality that you're really striving to achieve. Así que podemos ver que arriba, en la primera fila, como ella era realmente una aprendiz al principio, pero podemos ver a medida que vamos bajando y que va desarrollando o evolucionando la fuente, pues que van tomando personalidad. And also what I like about type design is that it can be really interesting where you can see how they evolve over time as well, and how some letters, they might go through changes throughout the whole time. Like the est, for instance, started out one way, change, change, change. Looks pretty much like how it started out with. Y también lo que le gusta mucho del diseño tipográfico es la evolución que se van dando en algunas letras. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en la S, vemos cómo ha ido cambiando, pero al final pues casi tiene el mismo aspecto que tenía al principio. And also, I think, to be honest, this phase was where I was really quite happy, because I felt like it expressed exactly what I wanted to express in that happiness. And the uppercase was getting too crazy, and my supervisor said I needed to tone things down. Y bueno, en esta fase vemos que ella pues, se sentía muy feliz, muy contenta, porque era una fase en la que realmente podía expresar y podía hacer lo que le gustaba y lo que le llenaba. Entonces podemos ver que aquí las mayúsculas se le ha ido un poco la mano, así que su jefe le dijo que se moderara un poco. And so you can see how, like, just the change of how the uppercase, you know, I think going back to that reference of letters having personalities and expressions, the top row felt where I wanted to go, where he's laying back in his armchair with his feet up, and the uppercase in the bottom row, I feel like, became that standing up straight sort of version. Así que, como he comentado antes, a veces en las fuentes, en las letras, pues como que van tomando personalidad propia, van expresando cosas. Es como lo que he dicho al principio, de que ella a veces siente que las letras, las fuentes tienen una personalidad. Vemos en las mayúsculas como, pues por un lado parece que están un poco como relajadas, como tumbadas en un sofá, y luego al final pues ha tenido que moderarlas un poco, aplacarlas un poco y que tengan un aspecto de estar un poco más rectas.
And if I were to design this again, I would go with the upper row, uppercase direction. Y si volviera a diseñar esto, volvería a hacer la parte de arriba, digamos, las mayúsculas serían como las de arriba. And so when I was designing Blenny, I was also traveling in Bangkok. And the Thai script is really beautiful because it has lots of loops. And I thought these giant, exaggerated ball terminals really suit the Thai script. Y bueno, aquí vemos también unas letras que diseñó después de un viaje de vacaciones a Bangkok, o Bangkok. Entonces vemos que tuvo inspiración de la tipografía tailandesa, donde vemos que las letras hacen unos juegos y hacen unos movimientos muy llamativos, ¿no? Y ella pues como que se inspiró en eso. So yeah, I got sketching, and then in the end, this is the Latin and the Thai working together, both with, I think, managed to create the same kind of expression and smiling personality. Así que aquí, pues después de ese viaje, pues hizo bastantes esbozos, bastantes bocetos. Vemos la letra, el tailandés y el latín, un poco expresando cosas parecidas, ¿no? Uno junto al otro. And so I think it's really interesting to see the variety of applications of typefaces as well, and how other designers view them and what kind of voices they express. Y también es interesante ver estos tipos de fuentes de inspiración tailandesa, cómo se usan en muchas aplicaciones diferentes. And yeah, so it could be on the cover of a children's book, or a friend of mine sent me these stamps from Denmark. Pueden estar tanto en la portada de un libro infantil, de literatura infantil, o por ejemplo, vemos este sello que le envió un amigo que viene de Dinamarca. So basically, I think this font just makes people feel happy, Así que en definitiva las fuentes hacen que la gente se sientan felices or maybe it makes people feel hungry or thirsty. o hacen que la gente tenga hambre o tenga sed. And some fonts actually have a lot of voices and variations within one family. Y algunas fuentes pueden tener muchas voces diferentes en variaciones dentro de una misma familia. And so Kibitz, which is on your tote bags, is a typeface I developed at Colophon. Así que Kibitz, que es un tipo de letra que ha desarrollado mientras que ha estado trabajando en Colophon. And what was in the brief from my creative director was that the font was to have alternate forms to evoke different forms of more personality. Uh-huh. Y digamos las instrucciones que recibió ella a la hora de hacer este tipo de letra fue que fuera un tipo de letra que pudiera tener como distintas alternativas para poder expresar distintas personalidades. And so the inspiration came from vintage playing cards and the face cards, the king, queen, and jack. And so essentially the story behind my idea was that I wanted it to be a font that you would use in a pack of playing cards. Así que la inspiración le vino de la tipografía que se usaba antiguamente en las barajas de cartas, en la tipografía que se usa para el rey, la reina, la sota, y en definitiva ella buscó hacer un tipo de letra que sirviera para una baraja de cartas. And I think when you're selecting typefaces or if you're designing them as well, I find it really useful to have a story behind it to help really drive that design. Así que también cuando está diseñando un tipo de letra, ella cree que es muy útil tener como que haya una historia, que una historia le ayude a hacer ese diseño. So it started out with a very expressive tone, Así que empezó con un tono muy expresivo, angled serifs, este tipo de ángulos de serifas, really deep cuts, con cortes muy pronunciados. and some letter forms went through many different design ideas. Y algunas letras pues pasaron por muchas versiones diferentes, muchas ideas diferentes. But once again, my creative directors make me tone things down. Pero una vez más, su jefe de diseño le dijo que se aplacara un poquito. So we removed those deep cuts and the angles, and now everything lies on the baseline, and that gives everything a bit more stability.
Así que eliminaron esos cortes pronunciados, esos ángulos pronunciados también, y al final las letras parece que se apoyan todas en la línea de abajo. So in the end, this is how the typeface looks. Y al final este es el aspecto que tiene este tipo de letra. And so there's some, what do I want to say, unpredictable moments of asymmetry in the serifs. Y a veces hay momentos, digamos, impredecibles en estos tipos de letras. And also just instead of having curves, I've made flat segments at the X height. Así que en lugar de ponerle curvas, pues hay como zonas, elementos rectos ahí en la parte superior. So yeah, so the serifs give it a playful feel, and then the flat segments give it a mechanical feel. Así que, digamos, las serifas le dan una sensación más juguetona y sorry, the serif and the other one was? Mechanical, But what was? playful. Ajá. Y luego la parte mecánica, pues es como, bueno, mecánica y juguetona, las dos cosas en el mismo tipo de letra. Yeah, so with Kibitz, again, now we've got the alternate form. So we can change the tone of voice by either having round punctuation and tittles, or we can give it square punctuation and tittles. Así que aquí vemos lo que se puede hacer con Kibitz y con la puntuación. Se pueden poner esta puntuación. Or they can be parallelograms O pueden ser estos paralelogramos. or diamonds. O pueden ser rombos. There was also another detail, which is very subtle, but I think it's really effective, También hay otro detalle que es muy sutil, pero que es muy efectivo. is the family lets you choose from a soft counter. Entonces, esta the family, sorry. The font family gives you a soft counter. Entonces, este es soft counter. What do you mean by soft Counters are going to be this shape inside the O. Contraforma. So I don't know if you Ajá. can see it on this screen, Vale, la but, contraforma. but it can Entonces, be soft or it can be sharp. I don't know if you can even see it. vale, entonces dice que puede haber algunas variaciones en la contraforma, puede estar como más redondeada o más recta, ¿no? So I don't know, how does this font make you feel? Así que no sé cómo os hace sentir esta fuente. So in summary, type has a powerful effect on people, and it has a powerful effect on our emotions. Así que en definitiva, la tipografía tiene un efecto muy poderoso en las personas y en cómo nos sentimos. And it has a real effect on how we communicate with people, whether it's on a box of cereal or it's a letter from your bank. Y también tiene un gran impacto en la forma en que nos comunicamos con las personas, tanto si nos encontramos esta fuente en una caja de cereales o en una carta que recibimos del banco. So basically, I feel like now it's your turn. And how do you take your relationship with type to that next level? Así que ahora es vuestro turno, ¿no? ¿Cómo hacéis que el tipo de letra pues, pase al siguiente nivel? You know, think about this next time you're either selecting a typeface or if you're a designer of typefaces. And think about how a font makes you feel or how you want it to make someone else feel. Así que tenéis que pensar en esto cuando vayáis a seleccionar un diseño tipográfico o estéis vosotros haciendo el diseño, pensar en cómo os hace sentir o cómo queréis que se sienta la persona que lo lee. And I think also, you know, really think about it if it's expressing the feeling you're trying to express for a brand, you know, especially if it's for a brand, is it sending the right message? Y también pensar si está expresando lo que queréis que exprese para esa marca, ¿no? ¿Cuál es? Pensar en qué es lo que esa marca queréis que exprese su tipo de fuente. And you can even take your decisions to the next level and think about variable fonts, and that's something we haven't really gotten into here. Y también podéis llevar vuestra decisión al siguiente nivel y pensar incluso en fuentes variables. It's either if you're designing them,
or if you want to select them for a client. Tanto si las estáis diseñando como si las estáis eligiendo para un cliente. And I think they just make, they can express a range of emotions and they can transform in so many ways. It's really something, I think, to be explored. Así que, digamos, las variables son fuentes que pueden expresar una gama de sentimientos, de sensaciones, y they can express a range of emotions. What was it? Yeah, they could express a whole range of emotions in one font file, so it will change and transform. Ujú. Entonces eso, en definitiva, que un tipo de fuente puede abarcar, puede expresar un amplio abanico de sensaciones, de sentimientos, según la que usemos. And I think, remember, inspiration is everywhere. I mean, take your eyes off the screens, and this is what I remind myself all the time. And I document everything, and I'm sure a lot of you document everything. This is just a handful of vintage matchbooks from my parents' house. Así que bueno, la inspiración puede venir de cualquier lado. Es importante sacar los ojos, quitar los ojos de la pantalla. Esto es algo que ella se recuerda a sí misma muy a menudo. Hay que mirar a otros sitios y documentarlo todo. Seguro que muchos de vosotros también ya documentáis todo lo que hacéis. Aquí, por ejemplo, pues tenemos distintos fósforos que vienen de sus padres, que sus padres tenían, que eran vintage, que eran antiguos. There's a lot of people you can follow online. If you don't know Ellen Lupton already, I recommend following her on Instagram. She is a graphic designer, educator, and she loves typography, and she's just really entertaining to watch, and you can learn a lot from her. Y, por supuesto, recomienda que sigáis a gente. Por ejemplo, aquí tenemos a Ellen Lupton, que es una diseñadora gráfica, educadora, que es muy entretenida, es muy interesante seguir las cosas que ella hace. You can also check out Sarah Hindman's books and talks. She founded Type Tasting. También podéis mirar, por ejemplo, este libro de Sarah Hindman, que se llama Los libros pueden hablar. I went to a workshop of hers a couple years ago where she did a wine tasting. So they had labels on bottles of wine, and you had to take note of how those labels made you feel, but also what you expected and how you actually tasted the wine. Did it taste cheap or did it taste luxurious? Ella fue a un taller de esta autora, de Sara, hace un par de años y fue muy interesante porque era un taller de tipografía, pero en el que también se hacía una cata de vino. Entonces, las distintas botellas de vino tenían etiquetas con distintas fuentes y había que escribir pues, lo que esas fuentes te hacían sentir y si se correspondía con lo que esperabas, cuál era tu expectativa de cómo iba a saber ese vino. Si pensabas que iba a saber como un vino barato o un vino de más calidad. It sounds like something I think Anna might be interested in, it looks like. Que parece que es algo que quizá Ana quiera un poco explorar. Doing one of those here. Hay que hacer una de esas catas de vino aquí. And so she published Why Fonts Matter and also her new book, How to Draw, Type and Influence People. Así que esta autora ha escrito estos dos libros, por qué importan las fuentes y cómo influir a las personas. You can also subscribe to, here's a little monotype plug, but we have a podcast called Creative Characters, and we interview all sorts of really amazing designers, illustrators, creatives. Y bueno, aquí está metiendo un poco de publicidad sobre Monotype porque tienen un podcast en el que entrevistan a muchas personas interesantes, diseñadores, ilustradores. You can download our Type Trends report. También podéis descargar el informe de Type. You can take a sign painting workshop. You can take A sign painting workshop. También podéis hacer un taller de pintura, de diseño. You can play with objects at home and make up letters. También podéis jugar con objetos que tengáis en casa para crear fuentes, tipos de letra. Get involved, check out Alphabets.
They support women in the type and graphic design industry. También podéis mirar lo que hacen en Alphabet, que apoyan a las mujeres en el sector del diseño y del diseño tipográfico. Of course, you can buy glyphs, and I even had this in here before I even knew there was a workshop. I've used this one before and recommended it to students because they always ask. También but you podéis can get- comprar glyphs. Tenía ya esta diapositiva antes de saber que iba a haber un taller de glyphs aquí, porque ella siempre recomienda este software para sus estudiantes. And of course, here's just a recap of some of the links if you want that as reference, just other people to look up. Y también aquí, bueno, pues por recapitular, aquí tiene algunas de las referencias que ha utilizado en la presentación. Voy a ir hablando así despacio para que os dé tiempo de hacer fotos y no quite esta imagen. Get in there. And yeah, so thanks for listening. And I'm happy to answer questions, either, I don't know if we have time now, or of course in the break, or tonight during drinks. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. No sabéis si hay tiempo ahora para hacer preguntas o bien luego cuando la veáis aquí en los descansos o más tarde cuando estemos tomando algo. Sí, para alguna preguntilla hay tiempo. Sí. Yes, we have We're time gonna for have questions. time Yeah. for some questions. Okay. Yeah. Hello, Hi. thank you for the amazing talk. Oh, good, thanks. I wanted to ask, so since you said that you started without previous knowledge in type design, how do you think that has influenced the way that you approach type design? Has it made you maybe more experimental? Because you keep telling that people told you, like your directors told you to like tune down and everything, so. I think that's a really good question. I don't know if you're... Yeah, let me translate that first. Sí, dice que bueno, que muchísimas gracias por la charla, que es una charla fantástica y que le gustaría saber cómo le ha podido influir el hecho de empezar a hacer tipografía sin tener conocimientos previos sobre el tema, si eso quizá hizo que fuera más experimental, explorar más cosas, porque varias veces ha comentado que su director de diseño pues le ha dicho que tenía que moderar un poco las fuentes que hacía. I think for me it's a blessing because I don't have any rules in my head. I don't know how you're supposed to draw things or what is academically, historically correct, you know? So I think it's given me the opportunity to really be quite expressive and not be afraid. I just throw it out there. I like it, it looks good. Así que bueno, cree que ha sido una bendición el no tener estos conocimientos previos, porque de esta forma no hay reglas preestablecidas, no sabe académicamente cómo se supone que tenía que dibujar algo, no sabe históricamente qué es lo que se considera correcto. Ella simplemente pues, le da la oportunidad de expresarse y de no tener en cuenta lo que se ha hecho antes. And on that note, my colleague and I just spoke at Adobe Max in Miami last month, and our whole talk was about trusting your gut, and that's what we do. Yeah. Y también relacionado con esto, el mes pasado dice que su compañera y ella hicieron un taller para Adobe y básicamente en ese taller de lo que hablaban es de que tienes que seguir tu instinto, tienes que seguir tu corazonada. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? ¿Tú? Échame, más lejos no podía. Thank you. It was great, your talk. Cool, thanks. I wanted to ask you, do you still think that anyone can learn how to type? Or is it an innate ability, or what do you think about that? I think, for one, it's just passion. You know, I don't think you need formal training. You just have to be passionate. And I think also for me, I probably get a kick out of being pushed out of my comfort zone. And so starting that job at Dalton Mag, it was like I was really over my head in what I was doing.
But luckily, I did have a colleague there who kind of took me under her wing and helped me along the way. But I think, yeah, anybody, it's just passion and just doing it. Sí, bueno, le he dicho que muchísimas gracias por la charla, que le ha encantado y que si cree que cualquier persona puede hacer diseño tipográfico y puede hacer fuentes. Y le ha respondido que sí, que en definitiva tiene que ser una pasión, tiene que ser, no es necesario, cualquier persona lo puede hacer, mientras que tenga pasión por hacerlo, no necesita una formación reglada específica. Ella se lo pasa muy bien haciendo diseño tipográfico y, al fin y al cabo, pues considera que tuvo que salirse de su zona de confort cuando la contrataron para Dalton Mag y tuvo la suerte de que una compañera, bueno, o sea, al principio se sentía totalmente abrumada, como que era un desafío muy grande, pero tuvo la suerte de que una compañera, pues un poco la fue acompañando, ayudando, y así fue como consiguió sacar adelante ese trabajo. Pero que en definitiva tiene que ser tu pasión. One more question. Hi, it was a great exhibition. Thank you so thanks. much for your time. I was wondering, as you were saying about the trust in your gut, I'm personally a person that struggles a lot when it comes to deciding a font. So I was wondering if you had like any fast tip or like a quick answer you make yourself when you are deciding a font, because sometimes we can explore so many different ones that it's really, really kind of like hard to know the voice you're looking for. It's just like a tip. Yeah, I think one for me is always context. So if you're designing a typeface that has to do with something, I don't know, is it Spanish or Italian or American, like choosing something that comes from a foundry that was designed in that country is always a good start. And then also just dropping, if you have graphics, that's what we do with our clients. We use their graphics and their branding, and we just drop the fonts in there and just start using it. That's really the key thing that we do, but if that's helpful. Bueno, sí, la pregunta ha sido que es muy interesante lo que ha dicho sobre seguir tu instinto y tu corazonada, pero que a veces es difícil decidirse por un tipo de fuente cuando hay tantas, ¿no? Entonces, si tiene así alguna recomendación, algún consejo rápido a la hora de decidir por un tipo de fuente. Y la respuesta ha sido que es muy importante tener en cuenta el contexto. Por ejemplo, si vamos a hacer o si tenemos que elegir un tipo de fuente para un cliente español o italiano o americano, pues quizás es útil empezar buscando en las fundiciones de ese mismo país que tiene el cliente. O también puede ser útil pues, usar los elementos gráficos que ya tiene el cliente, ¿no? Normalmente ven la marca del cliente, los elementos gráficos que ya tienen y tratan de adaptarse o jugar con eso. Bueno, pues ya un fuerte aplauso para Spike, otra vez.